Saludos amigos, bienvenidos a Valores de Acero, un programa que se transmite a través del canal de YouTube y también de CEAR-TN y también a través de Visión 10, todas las tardes, todos los lunes de 6 a 7 de la tarde, pues vamos desgranando lo positivo de cada día que lo vamos viviendo y a lo mejor no nos damos cuenta. Queremos que este espacio sea una televisión abierta, dialogada y sobre todo constructiva, como quería San Agustín, al estilo de San Agustín. Estamos transmitiendo desde el Centro de Espiritualidad Agustino Recoleta, aquí en Querétaro, junto al Colegio Fray Luis de León. Hoy con nosotros está uno de esos personajes que probablemente llevemos a nuestra casa a través de un periódico, que conocemos el nombre, pero no le ponemos rostro, nada más hay unas letras. Él es licenciado en Sociología por la UAC, maestro, tiene la maestría en Ciencias Sociales con especialidad en Estudios Políticos, tiene otra maestría en Ciencias de la Familia por la Universidad de Santiago de Compostela, por la Universidad de Navarra, pues tiene también algunos estudios teológicos, Filosofía por la Universidad Pontificia, es exfrailo, también es antiguo alumno del Colegio Fray Luis de León y una persona pues querida dentro de los agustinos recoletos. Omar Árcega, bienvenido. Muchas gracias por la invitación y pues aquí estamos. Omar Árcega se preocupa de la redacción de todo el periódico del Observador, el Observador de la Actualidad, un periódico católico. Vamos a ver, se puede ser periodista político y se puede ser periodista político católico. Sí, yo digo que sí, porque finalmente las tres vertientes, ¿no?, van tras algo que se llama la verdad, ¿no? Entonces, obviamente cada uno tiene sus propios caminos, ¿no?, pero creo que lo que los une, ¿no?, es esa búsqueda de la verdad y transmitirla de alguna manera, ¿no? Entonces, pues obviamente al analizar las dinámicas políticas tú vas buscando una verdad, ¿no? Y claro, no las analizas para ti, ¿no? Las analizas para transmitirle a la gente y que la gente entienda, ¿no? Yo quiero irme para atrás en el tiempo, vamos a irnos para atrás, Omar, y vemos en una época de la Revolución que surgen periódicos católicos en México. Y podemos decir que también en algunos países de Latinoamérica. Y luego surge como un veto a todo lo católico en la vida pública de un país como México. ¿Cómo ves tú, que entiendes de política, este factor nuevo, estas nuevas relaciones entre Iglesia y Estado y este nuevo periodismo que está saltando a las páginas también de otros periódicos? Porque quiero recordar ahora a Paz Fernández Cueto, del diario Reforma, diario nacional, que tiene seguidores, que ella se declara perfectamente católica y bueno, pues como que tiene cierto efecto, o a lo mejor es un periodista creyente que ahí queda. ¿Cómo ves tú todo este largo caminar? Pues ciertamente ha sido un proceso difícil, ha costado sangre, ¿no? Y bueno, todo esto viene por una tirria que le tenían o le tuvieron los políticos liberales del siglo XIX, ¿no?, a la Iglesia, asumiendo que la Iglesia era ciertas cosas que ellos le tenían repulsión, ¿no? Entonces, pero todo esto se dio en un contexto de un pueblo profundamente religioso y profundamente católico. Entonces, durante mucho tiempo vivimos con una especie como de esquizofrenia, ¿no? Es decir, sí éramos un pueblo religioso, somos un pueblo religioso, pero no podíamos hablar de religión en la escuela, en el trabajo. Entonces, los católicos vivíamos como una especie como de esquizofrenia, ¿no? Y entonces lo que se está viviendo ahorita, lo que estamos viendo ahorita, es como una normalización, ¿no? Es decir, bueno, sí se puede aceptar, somos un pueblo religioso, nos aceptamos como pueblo religioso, nos reconciliamos con este pasado que tenemos, porque claro, venimos somos una mezcla entre españoles, un pueblo religioso, y los indígenas, que también eran pueblos muy religiosos. Entonces, obviamente teníamos que salir religiosos, no había de otra. Pero nos estamos reconciliando, ¿no? Y ha sido un proceso, ha costado sangre. Tenemos el ejemplo de los cristeros, ¿no? Se ha derramado sangre por esta cuestión. Y afortunadamente
ya los políticos, ya a partir de los años 90 del siglo pasado, entendieron que vivir esta dicotomía solamente, o esta esquizofrenia, más que dicotomía, esta esquizofrenia solamente nos desgarraba como nación. Entonces, pues se normalizaron las relaciones con el Vaticano, etcétera, ¿no? Que siempre hubo, ¿no? Que se daban en los gritos, pero bueno, ya nosotros tenemos un embajador allá, ¿no? Y ellos ya pueden tener oficialmente un embajador acá, un nuncio, ¿no? Etcétera. Entonces, es muy provechoso, es muy rico, todavía hay que avanzar más, ¿no? Porque todavía la cuestión religiosa nos causa conflictos en ciertos aspectos, ¿no? De hecho, el famoso lema de que en la mesa ni de política ni de religión, ¿no? Cuando realmente lo que hace a los ciudadanos es hablar de política, ¿no? En la mesa o en donde sea, ¿no? Y obviamente, si somos un pueblo religioso, pues mostrar con toda naturalidad, ¿no? Respetando siempre el sano, el Estado laico. Un Estado laico sí, no un Estado laicista, ¿no? Eso también yo creo que nos confundimos y por hacer un Estado laico acabamos siendo un Estado laicista, ¿no? A ver, un jefe de redacción como es Omar Árcega, llega el periódico, hay unas elecciones, hay que hacer un editorial, se hace el editorial. ¿Alguna vez Gobernación les ha escrito una carta de llamada de atención a un periódico católico como El Observador de la Actualidad? A nosotros no, pero sí, por ejemplo, al obispo emérito de Querétaro, ¿no? Monseñor Mario de Gasperín, que en las elecciones del 97-2000 publicó una carta, así debe votar un católico, ¿no? Entonces, claro, nosotros le dimos difusión a esa carta, ¿no? Y obviamente, bueno, casi lo crucifican a Monseñor Gasperín, ¿no? Que Gobernación tiene que mandarle una carta, un extrañamiento. A nosotros no, porque nosotros simplemente difundimos algo que estaba firmado por Monseñor Gasperín, entonces pues nosotros nivelan el entierro, ¿no? Pero, por ejemplo, él lo único que en su carta que ponía era aquellos que se dicen católicos, ¿no? Que tienen que votar bajo o respetando ciertas normas, ¿no? Y punto. Daba su punto de vista, ¿no? Invitaba a reflexionar. Exactamente, era una reflexión. Decía, bueno, a ver, si ustedes son católicos, entonces estos son los valores que tenemos los católicos, ¿no? Y por lo tanto, los partidos que promueven valores o antivalores contrarios o valores contrarios a estos, pues simplemente no es coherente, porque ni siquiera decía no voten, ¿no? Simplemente decía, bueno, desde una perspectiva netamente católica no es coherente, pero reflexionen, piensen y ustedes tomen la decisión. Pero Omar, yo quisiera que como nos compartieras, cuando reflexiona la Iglesia Católica sobre ideas o acontecimientos importantes del país, sobre la vida, sobre la cultura de muerte, ¿por qué van a por la Iglesia? ¿Por qué desde este Estado laico reflexiona un obispo, hace una reflexión personal y la quiere compartir a los demás? Y van por la Iglesia, por esa persona, ¿no? Puede reflexionar otro político, hacer una reflexión sobre la Iglesia, sobre la vida, sobre la cultura de muerte, y no pasa nada. ¿Por qué hay esta diferencia de trato a veces? Porque todavía arrastramos esa historia, ¿no? de ese temor. Hay ciertos sectores, y son los sectores que lamentable o afortunadamente tienen más presencia o tienen más capacidad de poder convocar medios de comunicación, ¿no? Que viven todavía, a mi parecer, anclados en los miedos del siglo XIX, ¿no? Y los miedos del siglo XIX le tenemos miedo a la religión porque no es racional, no es razonable, ¿no? El siglo XIX fue el siglo de las luces, de la razón. Bueno, el siglo de las luces viene desde atrás, ¿no? Pero bueno, en el siglo XIX se vive esta exaltación de la razón, ¿no? Y de que todo aquello que no fuera medible y pesable no existía. Era parte de una ignorancia, ¿no? Entonces, esta mentalidad todavía es arrastrada por ciertos individuos, ¿no? Entonces, cuando la Iglesia habla, cuando los miembros de la Iglesia hablan, ¿no? En su calidad de prelados, de pastores, pues obviamente les recuerda, ¿no? Esa institución añeja que se rige por cosas no racionales, que trata de oprimir al pueblo, que trata de guiarlo, ¿no? Recordemos la famosa frase de Marx, ¿no? La religión es el opio del pueblo, ¿no? Traen esta mentalidad, ¿no? O sea, todo aquello que es una religión, todo aquello es opio para el pueblo, contamina. Entonces, por eso sale ese resquemor, por eso todavía no está, por eso te decía hace ratito, no, todavía hay mucho por hacer, ¿no? Todavía hay estos sectores que se lanzan, ¿no?
porque todavía están pensando que viven en una iglesia del siglo XIX y no se dan cuenta que ya es otra iglesia completamente distinta. Muy bien, pues estamos con Omar Árcega viviendo, compartiendo la actualidad religiosa, política que existe en un país, en México concretamente, compartiendo pues todas esas realidades. Me dicen que está preparado Eloy Saavedra con las 5 noticias más importantes de la Iglesia Católica que han ocurrido la semana pasada. Vamos con él y en un momento regresamos aquí en Valores de Acero. Gracias, Eloy, por esas 5 noticias más importantes de la Iglesia Católica que han ocurrido la semana pasada. Seguimos aquí en Valores de Acero. Cualquier comentario o sugerencia en valoresdeacero@cartn.com. Estamos con Omar Árcega. Él trabaja en el periódico El Observador de la Actualidad, un periódico de corte totalmente católico, un periódico formativo y a la vez un periódico actual. Es el jefe de redacción de este periódico. Él es experto en sociología, en estudios políticos, da clases en la Universidad Autónoma de Querétaro y volvemos al periódico y volvemos a ese papel en donde todos los miércoles se va repartiendo a los diferentes lugares y en los domingos, incluso en las comunidades parroquiales. Cuando uno tiene que hacer periódico, tiene que clasificar lo que sí vale como línea y lo que no. Y ustedes tienen que tener una línea editorial para poder formar a aquellos lectores que son católicos y que desean ver qué ha pasado en el papel un domingo que tienen más tiempo. ¿Cómo uno clasifica las noticias y cómo se hace una línea editorial de un periódico católico? En primer lugar, tenemos muy claro, ¿no?, que trabajamos en consonancia con el magisterio de la Iglesia, ¿no? Ese es, digamos, la primera línea, ¿no? Como periódico católico, obviamente damos a conocer, o nuestra misión es dar a conocer las noticias, las problemáticas que aquejan al mundo cristiano, ¿no? Al mundo católico y cristiano en general. Entonces, lo que vamos haciendo es, tenemos noticias, digamos, de corte universal, ¿no?, que tienen que ver con toda la Iglesia en general, ¿no? Algunas intervenciones relevantes del Papa, algunas intervenciones relevantes de cardenales, algún movimiento eclesial que tenga relevancia internacional y mundial. Bueno, todo eso son la primera, ¿no? Y después tenemos las noticias que nos impactan más directamente, ¿no?, las que tienen que ver o con el contexto latinoamericano, con el contexto nacional y con el contexto regional, ¿no? Entonces, vamos analizando todas las noticias que van saliendo en esa semana, ¿no?, y las vamos clasificando, ¿no? Entonces, si hay alguna noticia que causa especialmente revuelo a nivel internacional o a nivel nacional, ¿no?, donde como Iglesia podemos decir algo y tenemos el deber de decir algo, aunque no sea estrictamente religioso, lo tomamos, ¿no? Así, hemos hablado, por ejemplo, de los migrantes, el problema de los migrantes, hemos hablado, por ejemplo, de las desigualdades que hay en el país, ¿no? Todo con una perspectiva y con una visión católica, ¿no? Entonces, digamos que esos son como los grandes prismas, ¿no?, en los que nos vamos moviendo. Ahora, tratamos temas en general, por muy espinosos o ásperos que sean, ¿no?, y yo creo que esos son los que mayor reflexión se necesita, ¿no? Por ejemplo, hemos tratado los casos de pedrastría, ¿no?, que tanto han lastimado, ¿no? Ese es el ejemplo más relevante, ¿no? Entonces, pero todo en consonancia, como te decía, con el magisterio, ¿no? Primando sobre todo el respeto a la dignidad de las personas, ¿no? Eso lo tenemos muy claro, ¿no? Creo que ese es, y no nada más vale para el periodismo católico, sino debería valer para todo tipo de periodismo, ¿no? La principal guía es el respeto a la dignidad del otro,
¿no? Sí, porque en cuanto a esto que dices de la dignidad humana está muy bien, sobre todo el día de hoy que salió una noticia como que el Papa había dicho que la Virgen de Guadalupe, todo esto es una fábula, lo ha tenido que desmentir Federico Lombardi, el vocero, el portavoz de la Santa Sede, ante pues todos los medios diciendo que pues esto es un chisme, ¿no? EWTN pues ya también a través de su agencia de prensa, Aciprensa, pues lo ha desmentido y ahí explica cómo ha sido toda esta noticia, cómo se ha difundido por la red. Hay ética en los medios de comunicación y hay ética en los medios de comunicación católicos. Mira, yo creo que en los medios de comunicación católicos sí hay ética. O sea, podríamos tener nuestras fallas, ¿no? En algunos casos a lo mejor nos puede fallar algo, pero creo que en principio todos tenemos muy claro, ¿no?, que si lo que estamos haciendo es difundir el Evangelio, no lo podemos hacer de malas maneras, ¿no?, ni faltando a la ética, ¿no? Al contrario, ¿no?, nuestro mensaje debe ir en consonancia, más bien lo que decimos debe ir en consonancia con cómo lo decimos, ¿no? En general de los demás medios de comunicación, bueno, pues hay de todo, ¿no? O sea, tenemos aquellos medios de comunicación que se van a las noticias amarillistas, ¿no?, y que le dan un tinte amarillista, porque bueno, se puede tomar una noticia de una tragedia, se puede manejar de distintas maneras, ¿no? Entonces, sí falta, yo creo que, sobre todo a los estudiantes de ciencias de la comunicación, ¿no?, que se les meta más esta cuestión deontológica, una cuestión más de valores dentro de la comunicación, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque finalmente esto va a ir purificando, ¿no? Y obviamente, en una sociedad como la que vivimos, bueno, la gente ya no es tonta, ¿no? Entonces va identificando, ¿no?, qué periodistas sí siguen o se autoimponen una línea ética, ¿no?, y qué periodistas, ¿no? Entonces, pues ahí mismo ya la gente, y creo que es uno de los grandes riquezas que estamos teniendo como sociedad, ¿no?, va identificando y le va dando a cada quien su lugar, ¿no? Una pregunta, ante todo esto, me sale esta cuestión que siempre ha estado detrás. ¿Se paga para que se hable mal de la Iglesia Católica? Híjole, pues yo no sé si se pague como tal, pero digamos que ciertos sectores sí les regresan favores a los que hablan mal de la Iglesia. Sí, definitivamente sí se puede decir un pago, ¿no? ¿Y por qué dentro de todo este mundo comunicativo tenemos periódicos con unas líneas políticas y no con unas líneas éticas o morales? ¿Por qué hemos llegado a un medio de comunicación en donde hay más partidos dentro de los medios que ética o moral? ¿Qué ha pasado? Mira, es que, bueno, sobre todo yo voy a hablar de la prensa escrita, bueno, y se puede aplicar a lo demás, ¿no? Lamentablemente en México se lee poco, ¿no? Entonces, eso implica que un periódico impreso no puede subsistir solamente con lo que vende, con lo que le compra, ¿no? Entonces, ¿a qué tiene que recurrir? A la publicidad, ¿no? Y no hablamos directamente de la publicidad gubernamental, que sí influye, ¿no? Pero también hay mecanismos, ¿no?, desde donde a un periódico que se sale de la línea, ¿no?, se presionan a sus anunciantes y sus anunciantes empiezan a alejarse de él, ¿no? Entonces, un periódico así está irremediablemente, va a la quiebra, ¿no? Los que sí se pueden dar este lujo de vivir de lo que imprimen son los periódicos nacionales, ¿no? Reforma, La Jornada, todos ellos. Y tú ves sus reportajes, bueno, son periodismos de investigación, ¿no? Y bueno, desnudan ahí las realidades, ¿no? De todos los colores las desnudan, ¿no? Pero los periódicos pequeños, los periódicos que son locales, los periódicos que son regionales, sí están muy supeditados por una cuestión de sobrevivencia, porque la gente no lee. Si la gente fuera como en otros países, que lee mucho y se vende mucho tiraje, pues los periódicos no estarían sujetos a la publicidad y tendrían mucho más libertad de expresarse, ¿no? Entonces, sí coacciona en los periódicos pequeños, sí coacciona mucho esa poca lectura que se tiene en México. Bueno, si hablamos de la prensa, si hay una columna de valores frente a una columna sobre política o economía, ¿por qué se lee antes la economía y la política?
¿Los valores no interesan a un lector o los valores no interesan a México? Mira, yo creo que sí. El asunto de los valores es que a veces tienden a ser muy abstractos, ¿no? Entonces, a lo mejor alguien que escriba sobre valores tiene que ser como muy concreto, incluso hasta muy cómico para escribir, para que se gane lectores, ¿no? En cambio, pues la economía, la política, pues como quiera, nos entran por los oídos, vemos números, ¿no? La política a veces, esas columnas de política a veces son realmente chismes de política, no es realmente política, no chismes de política, que también nos encantan los chismes, ¿no? Entonces, pues claro, eso le va quitando rating a una columna de valores y le va dando rating a este tipo de cosas, ¿no? Muy bien, Omar. Si tú a esta entrevista le tuvieses que dar un titular, ¿qué titular le pondrías? Órale, a ver, ay, caray, de periodismo y laicismo y otras cosas. Pues con eso nos vamos, aquí en Valores de Acero, nos vamos con el cuarto invitado, me están diciendo en este momento, y pues volvemos el próximo lunes. Cualquier comentario o sugerencia, valoresdeacero@ceartn.com, o para ver más programas, pues ahí en YouTube, en el canal CEAR Television Network en YouTube. Nos vamos hasta el próximo lunes. Adelante el cuarto invitado.